Hola jóvenes, a petición de uno de sus compañeros voy a hacer unos ejemplos más de cómo construir tablas de verdad. A ustedes les había asignado estos 5 primeros ejercicios y voy a desarrollarles este primero. Les voy a desarrollar también esta bicondicional que tenemos aquí. A, sí, solo sí, la negación de A, disyunción B. Y les voy a resolver este que tenemos aquí. Es una composición en la que tenemos A conjunción B, entonces A sí solo sí, B disyunción C. El primer ejercicio que tenemos aquí vamos a considerarlo para construir la tabla de verdad. ¿Qué es lo que es lo más importante aquí? Tenemos que recordar que lo que nos están pidiendo es la bicondicionalidad. Y la bicondicionalidad vamos a tomar en cuenta que aquí en esta parte va a ser verdadero si el antecedente y consecuente son verdaderos o si el antecedente y consecuente son falsos. Comenzamos llenando aquí los datos. Esta proposición puede ser falsa, o puede ser verdadera, verdadera. Esto es porque si el antecedente es falso, el consecuente puede ser falso o verdadero. Si el antecedente es verdadero, el consecuente, este antecedente y el consecuente puede ser falso o verdadero. Como es la bicondicional la que nos están pidiendo, vamos a ver dónde el antecedente y consecuente son falsos. Es aquí, los dos son falsos, entonces aquí va a ser verdadero. Luego vamos a ver dónde más son falsos, solamente ahí. Y son verdaderos en esta última fila, entonces aquí va a ser verdadero también. Los demás van a ser falso, falso. Veamos la segunda tabla de verdad. Aquí está construida esta. Veamos la segunda. En esta segunda, bueno, yo preelaboré las tablas para hacer más corta la explicación. Y aquí nos piden A bicondicional de la negación de A, disyunción B. Entonces aquí necesito primero negar el antecedente A para después hacer la disyunción, que aquí la tenemos en una columna. O sea, el resultado que nos piden nos va a dar la pauta de cuántas columnas necesitamos. Aquí necesitamos primero negar a A. Aquí hice la columna para negar el antecedente. Y necesito la disyunción de la negación de A con B. Entonces hice otra columna. Y al final lo que me piden es la bicondicional. Comenzamos llenando los valores. En este caso A puede ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y B puede ser falso, verdadero, falso, verdadero. Aquí en esta tercera columna vamos a negar a A. Si A aquí es falso, aquí va a ser verdadero. De igual manera, si aquí es falso, aquí va a ser verdadero. Como aquí es verdadero, aquí va a ser falso. Y como aquí es verdadero, aquí también será falso. Ahora vamos a llenar la columna de la negación de A, disyunción B. En este caso, el antecedente es la negación de A y el consecuente va a ser B. Vamos a tomar en cuenta estas dos columnas que están aquí. Y en la disyunción vamos a recordar que va a ser falsa si A y B son falsas, o sea, si el antecedente y el consecuente son falsas. ¿Dónde se da esto? Vamos a ver esto. El antecedente es falso en estas dos filas que están aquí. Y el consecuente es falso solamente aquí. Entonces, esta parte aquí es la que cumple con los requisitos o las condiciones para que aquí sea falso. Lo demás será verdadero. Mire, porque aquí es falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso. Entonces aquí va a ser verdadero. Cumplimos ya con la disyunción. Ahora vamos a resolver la bicondicional. En la bicondicional vamos a recordar que va a ser verdadero
si el antecedente y consecuente son verdaderos o si el antecedente y consecuente son falsos. En este caso, el antecedente es A, es este, y el consecuente es este, la negación de A, disyunción B. Entonces vamos a ver dónde estos dos, este y este, son verdaderos. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí verdadero y aquí verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero. Vamos a buscar un caso en que los dos sean falsos. Y aquí no se da. Aquí son falso verdadero, verdadero falso. Entonces solamente tenemos esta verdad. Lo demás será falso. En la tercera tabla de verdad, que vamos a resolver este ejercicio, necesito, bueno, aquí vemos que son tres proposiciones, A, B, C. Y recordemos que la cantidad de proposiciones nos dan la idea de cuántas filas necesitamos. Como son A, B y C, vamos a elevar 2 a la 3 y nos da 8. Necesito 8 filas. La cantidad de columnas que necesito va a depender de esto que tengo aquí. Yo previamente elaboré la tabla, entonces fui sacando conclusión de qué necesito. Por ejemplo, aquí necesito la conjunción de A con B. Entonces voy a hacer una tabla o una columna, perdón, con la conjunción de A con B. Hay A y B en este caso. Necesito la disyunción de B o C. Entonces voy a hacer una columna con la disyunción de BC. Aquí está. Luego aquí tengo otra composición, A, sí, solo sí, B, disyunción C. Entonces necesito otra columna para esta composición y la tengo aquí. Y al final lo que nos piden es esto. A conjunción B, entonces A, sí, solo sí, B, disyunción C. Comencemos llenando. Recordemos que lo importante aquí es que sepamos dónde es verdadero o cuándo es verdadero o cuándo es falso cada una de las composiciones. Bien, en este caso ya aprendimos que si tenemos 3, aquí nos va a dar F, 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 B, 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 B. Aquí ya cuando tenemos dos proposiciones es más familiar, F, F, B, B, F, F, B, B. Y en la proposición C, si el antecedente, o sea, si B es F, aquí puede ser falso o verdadero. Así que si el antecedente es verdadero, puede ser falso o verdadero. De igual manera aquí, falso y verdadero. Ahora vamos a llenar la conjunción AB. Y en este caso tenemos que recordar en qué condiciones A y B es verdadero. Y esta conjunción es verdadera cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos. Entonces vamos a ver dónde A y B son verdaderos. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí es verdadero falso, verdadero falso, verdadero verdadero aquí y verdadero verdadero aquí. Significa que aquí va a ser verdadero verdadero. Los demás serán falsos. Ahí llenamos ya la columna de la conjunción A y B. Ahora vamos a llenar la columna de la disyunción. En este caso es algo similar al anterior. Va a ser falso si el antecedente y el consecuente son falsos. Entonces vamos a ver dónde B y C son falsos. Se da aquí. Aquí son falsos. Entonces aquí va a ser falso. En otro caso aquí es verdadero falso, falso verdadero, verdadero falso, verdadero verdadero. Y falso falso está aquí también. Entonces aquí va a ser falso.
Luego aquí es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Solo tenemos estos dos casos. Lo demás será verdadero. Ya llenamos la tercera columna. Vamos con la bicondicional. A, sí, solo sí. B, disyunción C. La bicondicional es verdadera si el antecedente y el consecuente son verdaderos o si el antecedente y consecuente son falsos. Vamos a ver los casos en que el antecedente y el consecuente son verdaderos. Verdaderos, el antecedente solamente en estas cuatro filas que tengo aquí. Es verdadero. Entonces vamos a ver dónde es verdadera la disyunción. La disyunción es verdadera aquí en estas tres, pero aquí no nos conviene, no sirve porque aquí son falsas. En estas cuatro filas son falsas. Es falsa el antecedente. Entonces el consecuente es verdadero en estas últimas cuatro filas. Vamos a trabajar entonces aquí porque el antecedente también es verdadero. Entonces aquí va a ser verdadero, verdadero y verdadero. Ahora vamos a ver dónde son falsas las dos. Aquí es falso y aquí es falso, entonces va a ser verdadero. Y aquí es falso y aquí es verdadero. Entonces solamente en esas dos filas, lo demás va a ser falso. Vamos con la última composición. En la última composición vamos a tomar en cuenta que el antecedente es esta conjunción que tengo aquí. Este es el antecedente. Y el consecuente es esta composición que tengo aquí. Vamos a recordar que esta condicional va a ser falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, si es donde este sea verdadero y este sea falso, entonces todo aquí va a ser falso. Veamos el antecedente. ¿Dónde el antecedente es verdadero? El antecedente es verdadero solamente aquí, en estas dos últimas. Y el consecuente es falso en esta de aquí. Pero tomando en cuenta esto, vamos a trabajar solamente con estas dos filas, esta última y esta de aquí. Observamos que en estas son verdaderas y en ninguna de estas es falsa. Entonces, todas van a ser verdaderas, porque la condición es que si el antecedente es verdadero, o sea, esto va a ser falso, todo esto va a ser falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, como no se dan esas condiciones, todo va a ser verdad. Con esta explicación voy a concluir y solamente reponerles esta de aquí, que la resolví. Van a reponerla por esta última de aquí. Y pueden elaborar esta también para practicar un poco más. Hasta luego.